Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar de la ciudadanía. Y para ello es importante retomarnos a el desarrollo histórico de esta palabrita. Ciudadanía proviene de un término en latín que es civitas y que significa ciudad. En el siglo V a.C., ser ciudadano era un honor que quedaba reservado a un número muy reducido de la población. O sea, a muy pocos se les permitía tomar decisiones respecto de la forma de organización política de su polis, es decir, de su ciudad-estado. Con el correr del tiempo, esta noción de ciudadanía fue variando y hoy la podemos vincular a esta palabra con el ejercicio de derechos, con la relación que se da entre las personas y el Estado y por supuesto con la democracia. Si tuviésemos que acercarnos a una definición de lo que es ciudadanía, podríamos decir que es aquella condición jurídica para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes que están establecidos por las leyes. O sea, los derechos que se le reconocen a los ciudadanos son derechos anteriores a la conformación de las sociedades, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada. Por lo tanto, el Estado no tiene injerencia en ellos, excepto para evitar un perjuicio entre los miembros de esa comunidad. Por lo tanto, la ciudadanía se relaciona con estos derechos y estos deberes que hacen posible la vida en común, a partir de la existencia de leyes y, por supuesto, entre ellas, la ley más importante, que es la Constitución Nacional. Los ciudadanos son titulares de derechos y a lo largo de la historia se ha ido construyendo un concepto un poco más complejo de lo que es la ciudadanía y se lo vincula con los ciudadanos y con estos derechos, como ser titulares de derechos básicos, pero también como sujetos políticos. En este sentido, la ciudadanía va más allá de ser titular de un derecho, sino también que implica la participación y el compromiso con el destino de la sociedad. Entonces, ser ciudadano no es solamente ser titular de derechos y obligaciones, sino también es constituirse como sujeto político. Ahora, la pregunta está en cuándo o cómo una persona se construye como sujeto político. Y básicamente la respuesta es cuando participa de alguna forma en la vida política de su ciudad. Bien, en síntesis podemos decir que desde una perspectiva normativa, la ciudadanía emana de las leyes, en cambio de una perspectiva sustantiva, la ciudadanía es activa, es construida por la participación dentro del espacio público y por supuesto ejercida por los ciudadanos dentro de una comunidad. Estas dos dimensiones de la ciudadanía, es decir, la ciudadanía sustantiva y la ciudadanía normativa, se encuentran vinculadas o son complementarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un lado no se restringe el concepto de la ciudadanía a concebir al individuo como un titular de derechos, sino que contempla su participación dentro de un espacio público para garantizar el cumplimiento y el mejoramiento de la democracia. Por lo tanto, considera, además de las leyes formales y explícitas, las condiciones reales que posibilitan o que limitan a la participación libre. Por ejemplo, cuando hablamos de desigualdades sociales. De todos modos, esto lo vamos a analizar un poquitito más adelante, no es para que ustedes se queden con este concepto ahora. Lo que sí es importante que sepan es que hoy se puede entender a la ciudadanía como una condición definida a partir de la titularidad de derechos
de la capacidad política y de la participación en la comunidad. Entonces, para resumir un poquito lo que hablamos, la ciudadanía, la palabra proviene del latín, de civitas, que hace referencia a las ciudades-estado, sobre todo de la antigua Grecia, del siglo V a.C., que era la polis, esta ciudad de estado, en donde se tomaban las decisiones políticas y que quedaba reducido un número muy limitado de personas que podían participar en ella. Para enunciarles hacia grandes rasgos, quienes podían en ese momento tomar decisiones de la vida política eran mayores de edad, hombres, tenían que ser personas libres, atenienses, hijos de atenienses y por supuesto mayores de edad, que ya se los había dicho. O sea, 5 condiciones eran las que se necesitaba para poder ser considerado un ciudadano en la antigua Grecia y así poder acceder a un cargo o puesto público para la toma de decisiones en relación a la organización de esa ciudad. Hoy en día nosotros consideramos a la persona como ciudadano no solamente cuando es titular de un derecho y de un deber, por ejemplo el derecho a la libertad, el derecho a la educación, un derecho a la propiedad privada, sino también cuando es sujeto de una participación política. Es decir, un ciudadano no solamente es un titular de derechos y de deberes, o sea, obligaciones, sino que también es un sujeto político. Se define como ciudadano cuando puede participar de algún modo en la vida política de su ciudad. Una forma de participación política es a través del voto, que es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad o algunos menores de edad que se han empadronado. Esa es una forma de participación política, pero existen muchas otras más que también iremos analizando más adelante. Ahora quiero hablarles un poquito acerca de los tipos de ciudadanía o los tipos de derechos que reconoce la ciudadanía y que básicamente son 3. Derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Algo ustedes de esto ya han visto, pero nos viene bien poder reformularlo y de algún modo también reafirmarlo. Los derechos civiles son los derechos propios de la naturaleza del ser humano, que no hacen distinción ni de etnia, ni de nacionalidad, ni de género, ni de condición económica, social o de ninguna otra. Los derechos civiles básicos son el derecho a la propiedad, el derecho a una igualdad jurídica, el derecho a la libertad de expresión, de conciencia y de religión. Y surgen estos derechos desde el liberalismo y se establecen como un límite para el Estado. O sea, se construyen como un parate al Estado para la intervención en los derechos individuales de las personas. O sea, el Estado solo puede intervenir en estos derechos cuando es para su propio resguardo. Por otro lado tenemos los derechos políticos, que son identificados con la facultad de elegir a las autoridades de gobierno o la posibilidad de ser electos como representantes del pueblo. Implican una participación política en sentido amplio, a través de emisión de opiniones, manifestaciones, controlar las acciones de los gobernantes, informar y ser informados sobre asuntos públicos, entre otros. Y por último tenemos los derechos sociales, que son aquellos derechos que garantizan las mínimas condiciones de bienestar económico y de seguridad, otorgándole al Estado un rol primordial en su cumplimiento. Para el ejercicio de los derechos sociales, el Estado debe adoptar un papel activo. Entonces, la diferencia entre los derechos civiles y los derechos sociales es que en los derechos civiles hay una mínima intervención del Estado y es solo a los efectos de su protección,
mientras que en los derechos sociales el protagonismo del Estado o la intervención del Estado en la regulación de ellos es muy activa, muy importante y muy necesaria. Nos vemos en la próxima.